Antes de la pandemia, ¿tu hija o tu hijo sufría de acoso escolar o bullying? Antes de que nos encerraran en nuestras casas, ¿habías recibido quejas por parte de los directivos o de los maestros sobre el comportamiento de tu hijo o de tu hija para con otros compañeros? En tu institución educativa, la cual diriges o formas parte siendo director o directora, ¿viste antes de la pandemia un aumento en comportamientos de violencia escolar de tus alumnos? Hola, soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, Spotify y Twitter bajo el mismo nombre. En esta ocasión hablaremos de ¿la violencia escolar puede prevenirse? La siguiente cápsula va dirigida a los directores y directoras de instituciones educativas, a los padres y a las madres de niños que sufren bullying y de niños que hacen el bullying o el acoso escolar. ¿Por qué? Antes de la pandemia, en el 2019, México, de acuerdo con datos de la OCDE, ocupaba el primer lugar a nivel internacional de violencia escolar o bullying en los centros educativos de educación básica. Y creo que esto es un asunto que nos compete a todos. ¿La violencia escolar puede prevenirse sí o no? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué existe? Muchos podremos decir que el bullying siempre ha existido, nada más que ahorita lo difunden muchísimo más y es lo que te forma el carácter. ¿Realmente te forma el carácter o te forma las múltiples inseguridades y etiquetas que tienes acerca de ti mismo? ¿En dónde estamos parados? Sí, el bullying siempre ha existido o el acoso escolar siempre ha existido. ¿Y porque siempre ha existido es algo que no se puede erradicar? Es algo que definitivamente viene de raíz en nuestra cultura y todos tenemos que pasar por eso. ¿Es un mal necesario entonces y no tenemos que hacer nada ni hacer tanta alaraca acerca de lo mismo? Hemos visto que este tipo de acoso escolar termina en balaceras dentro de las instituciones educativas. ¿Eso también tiene que ser normal? En eso también tienen que estar sometidos los múltiples alumnos que tienen las escuelas de nivel básico de nuestro país. ¿No tenemos que hacer nada al respecto? Tenemos que normalizar este tipo de violencia dentro de los centros educativos. Porque si normalizamos una acción, vamos a terminar normalizando la otra, tarde o temprano. Para muchos de los estados en los que hemos tenido que vivir o experimentar una balacera en un centro comercial o afuera de un restaurante o dentro de un lugar público, no es algo de todos los días. Vivir esa experiencia no es algo que puedas normalizar. Y tratar de hacerlo es una irresponsabilidad, porque no es parte de la vida. Ahora, ¿qué lo origina? El comportamiento de violencia se origina dentro de la familia. Dentro de la familia, al haber un maltrato psicológico, maltrato físico, empezar a poner etiquetas, empezarme a sentir no aceptado por mi padre o por mi madre, ver cómo mi padre insulta a mi madre, ver muchas veces cómo mi madre insulta a mi padre y viceversa. Este tipo de formaciones son lo que generan que los niños dentro del entorno escolar ejemplifiquen o imiten lo que ven en casa. Mi mamá le contesta así a mi papá, yo le contesto así a mis compañeros
y a mis compañeras y a mi maestra y a mi maestro. Mi padre golpea a mi madre o trata mal a mi madre y es así como yo trato a mis compañeras. Es así como yo golpeo a mis compañeros. Es así como yo me burlo del maestro. Porque lo veo en casa. Esta es la educación que con el ejemplo me están brindando mis padres y es lo que yo hago en la escuela. Porque la educación, como lo he mencionado en varias cápsulas anteriores, se ve, no se percibe con lo verbal, se ve con lo que se ejemplifica de la persona o de la figura de autoridad. Ahora, ¿cómo puede prevenirse esto? ¿O esto puede prevenirse? Sí, sí puede prevenirse. Dentro de la casa es a través de un trabajo interior, tanto del padre o de la madre. ¿Por qué? Porque cuando yo insulto a mi esposa, cuando yo la golpeo, cuando yo golpeo a mis hijos, cuando yo golpeo a mis animales, cuando insulto a mis hijos, en realidad estoy sacando o estoy liberando una frustración, un enojo de alguna injusticia que sea o alguna inconformidad sobre mi propia existencia, sobre la propia vida. Y la manera en cómo lo realizo es a través de la violencia, porque tal vez no tengo otra manera de canalizarlo, porque no realizo una actividad física donde yo pueda liberarme de todos los estresores, de todos los enojos que voy cargando. Y entonces la manera de liberarme es a través de la violencia aplicada a mis hijos, a mi pareja y al entorno que me rodea. ¿Esto se puede solucionar? Sí, sí se puede solucionar. Dándome cuenta y preguntándome de dónde viene este enojo. No es lo que me está diciendo el niño o me está diciendo mi esposa o mi esposo. Viene de algo más atrás, de tal vez una situación vivida con mis padres, vivida en la misma escuela, en el trabajo. Es aprender a manejar positivamente mis emociones y mis frustraciones, dándoles nombre, sabiendo el origen, responsabilizándome de esto. Porque en la medida que yo me responsabilizo de lo que siento, porque sé lo que siento, me doy la oportunidad de saber qué es lo que estoy sintiendo, entonces todo cambia. Dejo de echarle la culpa de mi frustración a mi pareja o a mis hijos, que por culpa suya no tengo la vida que yo quería. No la tengo porque no he trabajado para ella. O no la tengo porque mis decisiones no fueron las idóneas que me llevaran a lo que yo quería. O tal vez porque realmente nunca me preparé para lo que realmente quería. Y al final del día, el único o la única responsable de eso soy yo. Este adulto que está enfrente de ese menor, al que amedrenta, al que insulta, al que etiqueta, al que se burla. Y este menor, esa misma ira, ese mismo enojo, esa misma frustración, la va guardando. Y si no la libera con su hermana menor o con su mascota, va y la libera con la persona que considera más débil dentro de su salón. Y si no es con una sola persona, muchas veces es con todo el salón. Entonces aquí podemos ponerle alto, podemos ponerle un tratamiento a eso, por supuesto que sí. Asumiéndome como un adulto responsable de mis acciones. Y en el centro escolar, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos prevenirlo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque muchos de estos comportamientos existen porque no hay una regulación efectiva dentro del centro educativo. Porque muchas veces lo pasamos por alto. Porque muchas veces nosotros como maestras o maestros no le damos la importancia que realmente tiene. Porque el bullying siempre ha existido. Porque a mí también me hacían eso en la escuela y me formó. No sabemos la historia de vida de nuestros alumnos. La desconocemos.
Y tal vez viene de una familia donde la violencia es tan latente que solo le confirma más violencia dentro de ese salón. ¿Y qué es lo que le genera? La pérdida del sentido de su vida a los 9 años, a los 10 años, a los 11 años. Niños que no tengan un para qué vivir. ¿Es correcto? ¿Es normal? Definitivamente no se las compro, porque no lo es. ¿Qué tenemos que hacer dentro del ambiente educativo, del centro educativo? Realizar y desarrollar protocolos de prevención de las violencias en centros educativos. Es aceptar la realidad social en la que vivimos en este país y no hacernos de la vista gorda de ay, ¿cómo voy a hacer un protocolo de prevención en mi escuela? Si aquí todos somos lindos y preciosos y nos amamos todos, somos una comunidad tan divina. Sí, no dudo que no seas una comunidad divina, pero ¿te has puesto a reflexionar si realmente es genuino o simplemente es una máscara y no conoces ni siquiera a la comunidad de padres de familia que te rodea? Son muchas prevenciones, no por nada tenemos el primer lugar. Son cifras y las cifras lamentablemente no mienten. Tenemos que hacer algo. Un protocolo de prevención es poner en artículos de reglamento cuáles son las situaciones que se pueden suscitar dentro del centro educativo y cómo serán tratadas y sancionadas. Por ejemplo, para aterrizarlo un poco más, ahora que está muy en boga que las chavas de secundaria o a veces de primarias, quinto o sexto de primaria, se tomen fotos, o también los chavitos se tomen fotos y las manden o a sus novios o a sus amigos, y estos, para jugarles una muy buena broma, las suben a las redes sociales o las comparten en el chat del salón, y entonces ya todo el mundo vio a su compañera o a su compañero en paños menores. Este tipo de acciones se deben sancionar dentro del centro educativo. Y que los alumnos y los maestros y los padres de familia sepan que este tipo de acciones se sancionan en este centro educativo. ¿Y cuál es la sanción? ¿Basado en qué artículo de la Constitución y en qué artículos de las diferentes organizaciones y leyes que existen para respaldar y que velan la integridad de la persona? En eso se basa un protocolo de prevención. Y tenemos que hacerlo en los centros educativos. Tenemos que aceptar, por muy dura que sea la realidad, lo que estamos viviendo. Tenemos que aceptar que hemos normalizado la violencia. Pero también tenemos que aceptar que un gobierno, sea el que sea, no va a ponerle solución a esto, porque no solo depende de él, depende de cada uno de los miembros de esta sociedad. Tenemos que aceptar que nosotros somos, sí, tal vez, los promotores de la violencia a través de nuestras acciones y nuestra manera de comportarnos y relacionarnos con los demás, pero también somos la solución a esta violencia. Los invito a que no sean parte de la estadística, sean parte de la solución. Los invito a que me contacten para prevenir en su escuela los comportamientos violentos de sus alumnos a través de un protocolo de prevención. Podemos trabajar en equipo. La información aquí está, existen los elementos. Vuelvo a repetir, sean parte de la solución de la sociedad en la que viven. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Suscríbete al canal, dale like, contáctame a través de Facebook, YouTube, Spotify y Twitter. Nos vemos pronto.